Bienvenidos a un nuevo Pulso de la Nación. Soy Hexana Carrillos y es que Honduras debate en los últimos días el corazón de su justicia. El Congreso Nacional aprobó reformas que trasladan de manera provisional facultades administrativas de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia al Pleno de Magistrados, mientras se construye una nueva ley del Consejo de la Judicatura. En un país que consagra la separación y complementariedad de poderes, preguntamos, ¿fortalece esto la independencia judicial o abre la puerta a nuevas tensiones? Desde la doctrina social de la Iglesia Católica, la justicia y el Estado de Derecho son caminos de paz. La autoridad debe de servir a la dignidad humana y al bien común. Con esa brújula ética, hoy conversamos en Pulso de la Nación sobre los alcances, riesgos y rutas de mejora. Muchas gracias por acompañarnos en Pulso de la Nación y está con nosotros Oliver Erazo, abogado constitucionalista, quien ha litigado en temas de institucionalidad, analista político, refiriéndose a temas como la Procuraduría General y órganos electorales. Su discurso ha sido frecuente sobre independencia judicial y de Estado de Derecho. También con nosotros en Pulso de la Nación este domingo nos acompaña la diputada Lizy Cano del Partido Nacional de Honduras. Es una reconocida líder de esta institución política por el departamento de Francisco Morazán. En el Congreso Nacional ha impulsado iniciativas relacionadas con protección de la niñez, seguridad y políticas sociales. Muchas gracias por acompañarnos acá en Pulso de la Nación. La feligresía católica, por supuesto, les está escuchando y estará pendiente de esta plática amena que tendremos, estoy segura. Y pues para empezar y aprovechando, comentarles que en el Pulso de la Nación anterior tuvimos también a la diputada Johanna Bermúdez y estuvimos conversando también con analistas. Importante todo este trabajo que se está haciendo en el Congreso Nacional. Pero ahorita, diputada, le consulto al abogado Oliver sobre cómo ve usted como analista, por supuesto, el papel y los temas que están trabajando en el Congreso Nacional, y ya vamos a conversar con la diputada. Bueno, gracias por la invitación y gracias también por estar aquí en esta grata compañía con la honorable diputada y contigo y sobre todo con toda la población hondureña que está en la paz de sus hogares, ya terminando una semana, comenzando una nueva semana. Mira, el primer punto es que por fin tenemos agenda legislativa. O sea, eso es un paso fundamental. El orden. Reencontrarnos con el orden en las instituciones republicanas que conforman el Estado democrático de derecho de la República de Honduras es el primer paso. Ese es el primer paso. Está dando ya los pasos del orden. Una casa sin orden no se dirige hacia ningún lado. O sea, un país donde la división y la polarización esté presente, permeando el diario vivir, es imposible que salga adelante. Lógicamente, esto, para poner un ejemplo, esto es como que lleves a una persona descompensada, lo vas a llevar a emergencia y tenés que estabilizarlo primero. Primero tenés que estabilizarlo y todo el mundo quiere, mira, que pónganle esto, pónganle lo otro. No, primero estabilicémoslo para luego ver cuál va a ser el tratamiento y sacarlo de su enfermedad y llevarlo a la recuperación total. Ahorita, el Congreso Nacional se encuentra en una encrucijada total de lo que los electores piden y por lo cual depositaron el voto en la urna versus lo que los 128 diputados tienen en sus manos y cómo encontraron el actual estado de la nación. O sea, en materia de finanzas, en materia educativa, en materia de salud, en materia de relaciones internacionales. Es toda una complejidad, entonces tenemos que ir priorizando y nosotros como pueblo tenemos que tener mucho pragmatismo para decir, bueno, las cosas por su orden. Un país sin economía es imposible que avance también. Entonces, primero miremos el tema económico y en base a eso se va girando y se va conformando una agenda legislativa que es la que tienen que ir desarrollándose, porque paralelamente tienen que ir mezclando. Me da la impresión que tienen que ir mezclando porque no habrá día de Dios, y eso sí nos lo puede comentar la diputada, que no aparezca una nueva urgencia. Una nueva urgencia que tenga que ser legislada o que tenga que ser reformada
o una nueva demanda social que implica implícitamente una derogación de una ley o de una reforma. ¿Por qué? Porque recordemos que los abusos en el ejercicio del poder del gobierno recién pasado han generado una catastrófica situación para todos los hondureños. O sea, y no es un tema de mirar hacia el pasado. Lo que pasa es que para saber si va a ser buena cosecha tenemos que preparar la tierra. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo podemos hablar de una reforma migratoria favorable para los hondureños en este momento cuando lo que se sembró, la tierra que se preparó el 1 de enero del año 2025 fue un discurso donde prácticamente nos estaban confrontando de forma directa con la administración Trump, donde amenazaron con eliminar el tratado de extradición y trataban a la administración Trump como cualquier cosa, olvidándose que tenemos 2 millones de hondureños como mínimo en la diáspora extranjera, específicamente en Estados Unidos, y que esos 2 millones, te estoy hablando una cifra mínima porque son muchos más, generan Producto Interno Bruto todos los días en Honduras. Tomando pues parte de las palabras y de algunas de las respuestas en el sentido de esta urgencia, de los temas urgentes, realmente Honduras ha estado en agonía por muchos años, por muchos gobiernos también, si lo podríamos decir de alguna manera a nivel retrospectivo. Diputada, háblenos, vamos a tener pues 2 fases también para saber un poco de detalle de todo lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Pero retomando las palabras del abogado, Honduras ha estado en cuidados intensivos. Una vez ustedes, al sentarse en el Congreso Nacional, ¿cómo deciden cuáles son esos principales temas y esos elementos de prioridad en los que Honduras pues, debe ser auxiliada? Muchísimas gracias, Exana. Un saludo a todo el pueblo hondureño que hoy nos ve a través de este importante espacio. Qué honor y qué placer poder compartir este set con usted, con el abogado Oliver Erazo, un reconocido y talentosísimo profesional del derecho, y poder pues contarles lo que es, lo que se siente, el enorme compromiso, la enorme responsabilidad de estar en esa posición de privilegio, ¿verdad? De privilegio, pero también de mucha responsabilidad que el pueblo hondureño nos ha otorgado a los 128 diputados que conformamos el Congreso Nacional de la República, pero particularmente en mi caso, pues los ciudadanos de Francisco Morazán que me otorgaron su voto de confianza, y es por ellos, por la gracia y el favor de Dios en primer lugar, y luego por todos aquellos que votaron y marcaron bajo mi fotografía y me pudieron elegir como representante de este departamento. Usted me dice cómo priorizar o de qué forma nosotros estamos gestionando la crisis, porque yo debo de ser absolutamente honesta. Honduras efectivamente está en cuidados intensivos y estamos en una crisis en la que nos dejaron inmersos aquellos que nos malgobernaron durante 4 años y tomaron decisiones completamente desacertadas. Y no lo digo en el sentido crítico, porque creo que esa época ya pasó, ¿verdad? No se trata acá de señalar, de criticar, de juzgar, de apuntar con el dedo. Pues ya todos sabemos qué fue lo que pasó en los últimos 4 años, y el resultado de esa terrible administración, de la improvisación que tuvieron, fue lo que pasó el 30 de noviembre. Y precisamente el pueblo hondureño se volcó a la urna a darles un mensaje a quienes nos malgobernaron, y vea usted el resultado. Solamente sacaron el 19% del electorado, y ese es producto de sus malas decisiones, ¿verdad? Pero ya nosotros no podemos seguir viviendo del pasado, y el pueblo hondureño el 30 de noviembre nos dio ese mensaje del que tenemos que hacer acopio. En primer lugar, desde mi perspectiva, una de las más importantes o uno de los más importantes mensajes que nos dejaron el 30 de noviembre es que no quieren confrontación, no más polarización, no más pleito, no más conflicto. Eso en primerísimo lugar, y por eso es que tenemos que moderar incluso hasta el mensaje, ¿verdad? Tenemos que aprender a moderarlo, porque la gente lo que necesita son resultados. Y en eso debo yo decir, y hasta jactarme, por decirlo de alguna manera, que tenemos el presidente de la República
Narri-Juan Afurazabla y el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, a dos hombres que entienden lo que es ser proactivos. Mire, Hexana, yo fui diputada mi primera participación, mi primera vez en el Congreso Nacional fue en el Congreso anterior, ¿verdad? Esa fue, muchos dicen, no, Lizy, usted tiene mucho en el Congreso. No, para nada, este es mi segundo periodo en el Congreso Nacional. Y pues, además de sentir la diferencia, y creo que la gente lo siente, es el hecho de la agenda y la actividad y la energía que tiene el presidente Zambrano. Yo siento que en estos, 25 días que tenemos, porque ni siquiera hemos llegado al 25 de febrero para decir que ya tenemos un mes, he trabajado más que los 4 años anteriores, ¿verdad? Hemos sesionado más y hemos sacado incluso más leyes aprobadas, más iniciativas aprobadas en este corto tiempo que todo lo que pasó en el periodo anterior. Que de hecho fue una de las principales críticas. Así y es. el pueblo lo demandaba. ¿Por qué se les paga a los congresistas si no asisten a su trabajo? De acuerdo. Y de verdad que no da vergüenza, ¿verdad? A mí me daba mucha vergüenza que me dijeran que me pagaban por no ir, pero nosotros no manejábamos la agenda legislativa, y no se trata de excusas, pero es de realidades, y hay que decirlo, ¿verdad? Nosotros no manejábamos la agenda, no nos convocábamos, y cuando nos autoconvocamos era para temas muy específicos, y el pueblo hondureño lo pudo ver. Entonces, definitivamente las prioridades y en el tema de las prioridades, tanto el presidente Afura como el presidente Zambrano las entienden y saben. En este momento en Honduras todo es prioridad, todo es necesario. Pero ¿con qué inició el Congreso Nacional? Pues con un tema al que el presidente Afura le ha puesto especial interés, al grado tal que él mismo se ha hecho cargo de la Secretaría de Salud. Verá, el sistema sanitario en el que tenemos en el país está absolutamente en crisis, desbordado. No hay medicinas en los hospitales. Y si ustedes recuerdan, era hoy día los médicos paralizados, mañana las enfermeras, pasado los odontólogos, de ahí los microbiólogos, de ahí los químicos farmacéuticos. Un sistema sanitario colapsado. Y el presidente Afura ha sido tan enfático en este tema que dijo, yo mismo lo voy a liderar. Ha puesto sus 3 designados igualmente, y el Congreso entonces empieza, y fue uno de los primeros, sin temor a equivocarme, fue el primer proyecto, la primera iniciativa que se aprobó, el tema de la emergencia sanitaria. ¿Verdad? Es una iniciativa temporal, ¿verdad? Es pasajera, es transitoria, entre tanto se le da respuesta o se empieza a auscultar y empezar a ver todas esas necesidades y empezar a cubrir todas estas necesidades que el pueblo hondureño tiene. Mire, un pueblo educado y un pueblo con un buen sistema sanitario, pues vamos a sacar adelante el país, y entendemos que eso es lo que la gente, esa es parte de la demanda ciudadana. El tema que aprobamos luego de la emergencia vial, y usted dirá, pero infraestructura, pues sí. ¿Qué es otra gran necesidad que la gente tiene? Empleo, generación de oportunidades. Entonces, ¿qué le permite la infraestructura? Pues el hecho de tener las carreteras en buen estado de cara a una época donde hay mucha movilidad, que es la Semana Santa, lo que va a permitir, Hexana, es que haya mucha más movimiento de turistas, tanto nacionales como extranjeros. ¿Qué pasa con eso? Mueve la economía local, dinamiza las economías locales, y permite que la gente tenga ese ingreso, ¿verdad? Y bueno, y muchas otras iniciativas que se han aprobado, que como ya lo decimos, ahí todo es necesario, todo es urgente, pero afortunadamente tenemos 2 presidentes en cada poder del Estado, que si bien es cierto, se tienen que complementar, ¿verdad? Que entienden que la gente nos eligió, no para llenarnos de excusas, no para decir, es que fíjese que encontramos, o sea, hay que informar, por supuesto, pero hay que decírselo a la ciudadanía. El ministro de Finanzas ha dicho, imagínense que cada día embargan más cuentas de la Caja Única del Estado, ya van más de 3.300 millones de lempiras embargados, y que esa es literalmente una sinvergüenzada, pues. Dejaron todo eso comprometido, buscaron la forma, y las cuentas están siendo embargadas en automático. ¿Y ahí qué podemos hacer? ¿Y el dinero dónde está? Entonces, todas esas situaciones, se tienen que informar al pueblo,
pero también a la par tenemos que entonces tener la solución, ¿verdad? Y tener la salida, porque no podemos, le repito, estar diciendo, es que tengo problemas, es que no, o sea, ok, tengo el problema, pero aquí está la solución, hagámoslo. Y en eso es como los dos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se complementan, porque allá nosotros aprobamos todo para que el Ejecutivo pueda, precisamente como su nombre lo dice, ejecutar. Así que la ventaja, la gran ventaja o la gran bendición que tenemos es que tenemos dos presidentes tanto en los dos poderes del Estado que comprenden las necesidades del pueblo hondureño. Y es que las necesidades del pueblo hondureño, creo que, pues tomando parte de su respuesta, diputada, son las mismas, han sido las mismas por todos estos años, básicas, salud, educación, infraestructura, educación, empleo, pero a la vez ustedes deben gestionar, como usted nos comenta, que no se nos pierda en la línea del tiempo, lo conversábamos anteriormente también con otros expertos en Pulso a la Nación, que no se nos pierda de vista todas las reformas electorales que también el Congreso Nacional tiene que trabajar, porque en la línea del tiempo nos conversaban, ya estamos tarde para los próximos 4 años. No, pero a ver, el presidente Zambrano el 26 de enero creó 5 comisiones. Una comisión especial, que es la que está viendo todos los temas que se van presentando, y de hecho fueron los que han dictaminado todo el tema de salud, de la emergencia. Esa comisión es una comisión especial porque todavía no están nombradas las comisiones ordinarias del Congreso. Creó la comisión para el tema de reformas electorales, de la cual yo soy parte, le comento, ¿verdad? Y hemos avanzado. Hemos tenido ya reuniones, nos hemos sentado con algunos organismos, así que sí hemos avanzado. Se creó también la comisión para dictaminar el proyecto del empleo temporal, que también es una necesidad que se derogó en el pasado Congreso ideológicamente, o sea, fue una derogación absurda. Yo recuerdo que en esa ocasión, cuando se derogó esa ley, yo intervine y les dije, ok, nosotros estamos de acuerdo que los trabajadores tengan sus derechos, por supuesto, claro que sí, debemos avanzar hacia que todos los que laboran tengan sus beneficios, ¿verdad? Pero no podemos derogar ideológicamente una ley simplemente porque es una bandera política sin tener la alternativa lista. Y nunca pasó. Pasaron los 4 años y ahí nunca se presentó una alternativa a la ley de empleo por hora, que en aquel momento se llamaba, y ahora se presentó como empleo temporal. Esas leyes apoyan muchísimo a pequeños, a micros y a medianos, incluso a grandes empresarios o a la gran empresa, pero también vean todo el apoyo que tiene con la juventud, sobre todo, que aquellos muchachos que trabajan y estudian, y que ese tipo de iniciativas les ayude. Entonces, se crearon esas comisiones. Pero qué bueno que nos los comente, que ya se está trabajando. Sí, Sabíamos de la conformación de la comisión y qué bueno tenerle a usted, que es parte de ella. Abogado Oliver, ¿qué precisamente algunas recomendaciones que le podríamos conversar aquí a la diputada que se deben tomar en cuenta para tomar precisamente el pulso de lo que la ciudadanía quiere? Hablábamos en ocasiones anteriores también, previo a las elecciones y luego posterior a las elecciones, la gente de a pie, la gente desea este cambio realmente, entender cómo, y lo veíamos a nivel educativo, no sabemos diferenciar mucho tierra adentro, una elección presidencial y una elección de diputados. Una elección de alcaldes es muy tedioso para la población. Segunda vuelta también lo pide la población en el Vox Populi que se realiza, abogado. Mira, yo creo que Lizzy, ella ha estado en contacto directo con el tema del desgaste y de la falta de credibilidad que goza la clase política del país. Indiscutiblemente, el insumo directo que tiene el actual Congreso Nacional fueron todas las debilidades que se mostraron en el proceso electoral, tanto interno como general. Esas debilidades tenemos que aprender los hondureños, todos los seres humanos, que los errores y las pruebas son precisamente para perfeccionarnos, o sea, para llegar al otro estadio. El otro estadio es tener una mejor ley electoral y mejores procesos electorales que te garanticen mejor calidad de democracia
mejor accesibilidad a la democracia y, indiscutiblemente, mayor representatividad de todos los sectores de la hondureñidad en diferentes partidos políticos. Efectivamente, es un tema que no todos tienen la apertura para poderlo discutir y verlo y gestionarlo como la hondureñidad quisiera que fuese. Entonces ahí comienzan los estira y los encoges, pero si algo podemos aprender del reciente pasado, Lizzy, es que todos los errores en el proceso electoral y todas las flores, yo digo flores que nacieron en el proceso interno, en el proceso general, nos debe decir, ese no es el camino y es sobre eso que tenemos que trabajar. Y las reformas tienen que ir para fortalecer precisamente esos baches, esos fraccionamientos y evitar que sigamos caminando en esas cuadras grises de los procesos electorales. Mira, uno, no podemos seguir contratando TREP. Tenemos que ser los propietarios de nuestro propio TREP. Sencillo, hagámoslo sencillo. ¿Dónde funciona bien el TREP? En Chile. Miremos vamos a ver Chile. No nos vayamos largo. Funcionó en Costa Rica, sí, en 2 horas, ¿no? 2 horas tenía el presidente de Costa Rica. Bueno, miremos cómo funciona Costa Rica. Así es. ¿Okay? Y no sigamos malgastando el dinero de la población y fortalezcamos el órgano electoral. 2, elecciones a término medio son fundamentales, porque eso permite que ustedes como diputados o el que participa, el que corre para diputado, sea responsable por su diputación y no por el arrastre de un mal gobierno del partido por el cual corriste. Es decir, el presidente tiene que tener un compromiso con ella que es diputada, porque ella es la que va a los barrios y en los barrios le dice, señora diputada, mire que aquí ocupamos que nos ayude con esta unidad de salud. Sí. Ocupamos esta cuestión, la iglesia católica, la iglesia evangélica, el jardín de niños. Ok, bueno. Entonces yo tengo mi plan de gobierno, ella tiene su plan de gobierno con mi diputada y le dice al candidato, bueno señor, usted se va a comprometer conmigo, no conmigo, es que con la comunidad de mi departamento. Entonces ahí comenzás a gestar otro tipo de democracia y otro tipo de clase política. Ya no es un diputado que viene por el arrastre y el impulso de un outsider o de alguien que tiene el control estructural de un partido, sino porque hay un compromiso con el pueblo y el pueblo sabe que esa diputada se la rifa con el presidente y le lleva y le cumple y vuelve a salir ya no votada por 50,000 votos a favor, sino con 150,000 votos a favor. ¿Por qué? Porque responde a los intereses del departamento. Eso es importante porque eso genera también cultura democrática. Otra situación, en las reformas electorales, la ciudadanización de las mesas electorales. Y eso es fundamental. Sí, es que tenemos un pueblo que no está educado, que no es obediente, que no cumple la Constitución. Bueno, entonces, hagamos y eduquémonos. Porque en Honduras la solución de los problemas la vamos a generar los hondureños. No la va a venir a generar ningún extranjero. Y te pongo un ejemplo claro. ¿Por qué es importante la ciudadanización? Porque es la única forma como puede llegar una oferta política, independiente del partido que sea, sin necesidad que se filtre el dinero del narco. De forma aleatoria. ¿Por qué? Te explico por qué. Allá a la par tenés a Bukele electo como presidente. ¿Por qué crees que salió electo Bukele? ¿Porque Arena le dio posibilidad de participar? No. ¿Porque el Frente Farabundo Martín, el FMLN, le dio la posibilidad de participar? Tampoco. ¿Porque tenía una estructura como tal, nuevas ideas? Mucho menos. Sino que fue la conciencia ciudadana hastiada del bipartidismo que había manejado El Salvador durante 12 años de guerra sangrienta y posterior durante 25 años de gobierno de Arena y luego de 10 años del Frente Farabundo Martín. Entonces la gente dijo, ni izquierda ni derecha. Vamos a elegir a un ciudadano distinto. Pero ¿qué garantizó que ese ciudadano pudiese salir electo? Es que en las mesas no estaba ni los activistas de Arena, ni los activistas del Frente Farabundo Martín.
ni los activistas del PCN, ni los activistas de la democracia cristiana en El Salvador, sino que habían ciudadanos licenciados en periodismo, la señora que vende en el mercado, un abogado, un profesor universitario en la mesa. Contaron los votos y tienen un presidente. Y la historia se comenzó a escribir de forma distinta. Y así hay otras reformas. Por ejemplo, yo soy bastante escéptico, Lizzy, con el tema de la segunda vuelta. Soy bastante escéptico. Considero que estaríamos dándole vuelta a la misma melcocha. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos un mejor volumen de flujo de electorales en la urna y el nivel de gasto de una segunda vuelta es tremendo. Yo considero que la reforma estructural central es la ciudadanización de las mesas electorales. Y hemos hablado, perdón, Hexana, hemos hablado de ese tema y lo profundizamos un poco, porque es que son tantas las solicitudes o las necesidades o lo que la población ha manifestado. Y le tengo otra importantísima, porque es un tema de representatividad, la distritalización de los diputados. También podría ser, claro. De la manera como estamos en este momento, o de la manera como se elige un diputado, y le voy a hablar de mi departamento, Francisco Morazán, difícil que una persona de Lepaterique sea diputada. Sí, correcto. ¿Verdad? Complicadísimo. Entonces se centra en el Distrito Central, que tiene el 80% de la carga electoral, las representaciones. A ver, yo les digo a mis compañeros de bancada, yo soy la única diputada rural de Francisco Morazán. La única ranger. La única ranger. Porque pero bueno, pues todos conocemos los municipios, pero yo sí me identifico muchísimo con el resto de los 27 municipios del departamento, ¿verdad? Las aldeas del Distrito Central son sumamente valiosas para un resultado electoral. Entonces, pero cuando una persona de aldea que vive en Soroguara lleva una posición de poder. Una posición, correcto. Entonces, es complicado, ¿verdad? Y en el departamento de Francisco Morazán, estructuralmente o políticamente se divide Tegucigalpa, Comayagüela, las aldeas y luego los municipios. ¿Y por qué entonces no buscamos una distritalización de esa forma? Y ¿eso no permitiría reducir también el número de diputados? Yo creería que el número de diputados pues también se puede valorar. El número de diputados incluso podría ser el mismo, no se trata de aumentarlos, sino de distribuirlos de acuerdo a la carga electoral. ¿Verdad? Lo mismo puede pasar en Santa Bárbara, lo mismo pasa en Lloro, lo mismo en Cortés. Entonces, esas son valoraciones que están sobre la mesa, Hexana y pueblo hondureño, y hemos analizado absolutamente todo el balotaje, que es la segunda vuelta, que lo dice mucho. Igualmente lo vamos a auscultar, lo vamos a explorar, vamos a preguntar, vamos a ir. La comisión es una comisión obviamente donde todos los partidos políticos están incluidos. Ahí estamos incluidos todas las 5 fuerzas políticas que estamos en el Congreso Nacional. Y creo que tenemos una enorme oportunidad, pero también una gran responsabilidad de otorgarle a la ciudadanía lo que exige, ¿verdad? Al final, yo, aunque suene un poco feo, digo no feo, sino que un término pesado, pero en realidad nosotros somos mandaderos del pueblo. A nosotros nos eligieron para ser los mandados, ¿verdad? Y los mandados es lo que la gente quiere. Ahora bien, estamos en una democracia, Hexana, abogado. Y la democracia no es lo que Lizzy Marcela Matutecano quiere, la democracia es lo que la mayoría determina. Mira qué interesante eso que acabas de decir. Porque de repente esas reformas donde se encuentran entrampados, la ciudadanía podría solicitar un mecanismo de participación ciudadana de conformidad al procedimiento establecido en la Constitución. ¿Por qué no un referéndum? Plebiscito, ¿Por qué no un plebiscito? Claro. ¿Por qué no lo trabajamos, pero bien? Así es. Sin insultarnos, sin faltarnos el respeto, sin violar la Constitución y los principios republicanos. O sea, vamos a ver qué es lo que nos vamos a consultar. Vamos a ver, pueblo hondureño, ¿usted qué es lo que quiere? Aquí hay 2 opciones, mire, para esta reforma electoral. ¿Cuál le gusta? Explicándole correctamente a la población. Y precisamente vamos a profundizar. En este momento vamos a la primera pausa con nuestros patrocinadores. Por supuesto, estamos en Pulso de la Nación. Continuamos en Pulso de la Nación con distinguidos invitados. Hablamos de la diputada Lizzy Cano y también del abogado Oliver Erazo.
Dentro de todo esto que estamos conversando también en el Congreso Nacional, esta semana que estamos concluyendo, se discutió todo lo de las reformas a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos del Consejo de la Judicatura, pero que sea el abogado que nos indique y que eduquemos a la población. La población escucha hablar de que se quitó pues de todo el poder administrativo a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el espíritu, pero también a qué nos lleva, abogado? Okay, mira, cuando los constituyentes, los padres constituyentes de 1981, de la Constitución que entró en 1982, en vigencia, decretaron y aprobaron la Constitución de la República, establecieron un preámbulo. Y el preámbulo de la Constitución debería de ser lectura obligatoria en las escuelas. Y en cada escuela pública debería de existir, aparte del pabellón nacional y la oración al hondureño, el preámbulo de la Constitución. Y dice, nosotros... ¿Se puede impulsar como una iniciativa? Te lo dejo para que lo presentes como iniciativa. Okay. Porque es la Constitución, ahí nadie se va a oponer. Sí, claro. Ahí. Nació desde una conversación de Pulso a la Nación, diputado. Mire, bueno, lo voy a decir en la exposición de motivos. Mira que dice, nosotros, los diputados constituyentes del pueblo, dice, con la bendición de Dios, decretamos esta Constitución, dice, para la perpetuidad del Estado de Derecho, para el bienestar del pueblo hondureño, para las justas razones, dice, de la convivencia pacífica, democrática, y te desarrolla otros aspectos más el preámbulo, que no es tan grande, pero te genera la esencia misma de lo que es una república democrática, que ha sido el problema de crisis de polarización que venimos cargando desde el 2009, el irrespeto a la Constitución. Ese irrespeto, la falta de conocimiento de ese preámbulo tan básico de la Constitución ha hecho usted que el pueblo hondureño viva una de sus peores pesadillas. Hemos perdido décadas para ser el líder en Centroamérica y nos hemos atrasado casi 40 años. Exacto. Si tú miras los periódicos de Guatemala y de El Salvador de 1981-82, vas a ver exactamente las mismas portadas, Lizy, que teníamos el año pasado en noviembre y en diciembre. Las mismas portadas. ¿Cómo es posible eso? ¿En manos de quién caímos? Entonces, hoy tenemos que remontar el marcador del tiempo. Compleja tarea que tienen estos 128 diputados. O sea, mire, el compromiso y la responsabilidad histórica es única. Contrarreloj. Y vea qué dice. ¿Por qué te hago esa explicación? Porque eso viene al tema de los 3 poderes del Estado. Y uno de los 3 poderes es el Poder Judicial. ¿Qué ha pasado en el Poder Judicial? ¿Qué ha estado pasando durante décadas en el Poder Judicial? Bueno, primero creímos en una reforma al Poder Judicial cuando la promovió el extinto profesor Rafael Pineda Ponce, que era el presidente del Congreso Nacional en aquella data, y se reformó la forma de cómo se elegían los magistrados. Posteriormente entró en vigencia en la Constitución la forma como se elige la actual Corte Suprema de Justicia y su Pleno. Pero la Corte no es un magistrado. La Corte está integrada, dice la Constitución de la República, por 15 magistrados que conforman su Pleno. Entonces, luego se dio otra reforma copiando modelos. Ese es el gran problema, Lizy, de copiar modelos sin fijarnos cuál ha sido el estudio, o no se hace un estudio comparativo, de derecho comparado, con ese modelo. ¿De dónde copiamos ese modelo? Lo copiamos de España. Exactamente, Lizy. Copiamos el modelo cuando en España estaba pasando lo que posteriormente pasó con el Consejo de la Judicatura en Honduras. Que se declaró inconstitucional. Y le decíamos nosotros, ese modelo no, señores, porque genera espacios de elasticidad para actos de corrupción. Ese modelo no, ese no es el camino. Así como se los digo con la Sisi, ese no es el camino. Miren lo que pasó en Guatemala. Eso no es prudente. Lo prudente es fortalecer nuestras instituciones y generar nuestras propias recetas, porque solo nosotros sabemos cuál es el lomo
y cuál es la cara de la tortilla. Allá ni maíz comen, solo nosotros sabemos. Entonces dije, ¿qué sucedió con el Consejo de la Judicatura? Todos los hondureños sabemos. Bueno, hasta un expresidente de la Corte, a quien yo le tengo mucho respeto, cariño y admiración, terminó preso. Digo, ¿qué pasó? Se le dijo que ese no era el modelo. Entonces, se declara inconstitucional, vuelve al texto original y las facultades de nombrar personal vuelven a recaer en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero ese fue un artículo transitorio. Transitorio, correcto, pero el decreto anula totalmente y queda en el aire. Entonces, ¿cuál es el gran deber que tienen ustedes en este momento, diputada Cano? Es conformar una nueva ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial que tenga los mecanismos donde los 15 magistrados no puedan meter la mano. ¿Por qué? Expliquemos lo sencillo al pueblo de la población hondureña. Una cosa es administrar justicia, que para eso están los 15 magistrados, para eso los elige el Poder Legislativo, y otra cosa es la administración de personal y la administración propiamente del diario vivir administrativo, financiero del Poder Judicial. O sea, la presidenta de la Corte no puede estar, lisi Hexana, nombrando a un juez de letra, a un magistrado de Corte de Apelaciones. Te pongo este ejemplo grosero. Y ni cuenta se da que le tienen embargado 1.200 millones de lempiras a la cuenta, a la Caja Única del Estado. ¿Y ahora qué pasa? Cuando le preguntas a la presidenta, y usted se daba cuenta, dicen los periodistas, fíjese que yo no me daba cuenta. ¿Qué es eso? Es como que a nivel empresarial, para que las personas comprendan, el dueño de la empresa esté realizando el trabajo de recursos humanos de su empresa. ¿Entendés? Entonces, para eso la misma Constitución es un precepto constitucional que debe de cumplir y darle vida y viabilidad correcta. ¿Cómo lo vamos a hacer correctamente? Haciendo todo lo contrario a lo que ya sucedió en el antecedente pasado. O sea, ese modelo así, no. Entonces, hay que brindar, miremos cómo funciona la Corte en Colombia, miremos cómo funciona el modelo de la Corte de Chile, miremos cómo funcionan esos consejos de la judicatura. Ahora bien, hay algo importantísimo. Yo te puedo dar así, un texto así de 5.000 folios diciéndote qué es la independencia judicial. Pero si tú no quieres ser independiente, no lo vas a hacer. Yo te puedo dar otro tomo de otras 5.000 diciéndote cómo debes de comportarte como funcionario público en el ejercicio de la función que se te fue delegada y confiada por el pueblo hondureño. Pero si no tenés los valores éticos para el ejercicio del cargo y de servirle al pueblo, en tu escala de valores eso no existe, o es demasiado dúctil, demasiado maleable, entonces puedes tener la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y te vas a seguir comportando igual o peor. Muchas gracias por la explicación, porque estoy segura que toda nuestra feligresía católica y todos nuestros televidentes y radioescuchas de La Voz de Suyapa, por supuesto, que ya comprendieron de lo que se trata. Pero ¿cómo nace esta iniciativa desde el Congreso Nacional, diputada? Bueno, es importante aprender de la historia, ¿verdad? Aprender de la historia y se lo voy a poner en forma analógica, le voy a hacer una analogía. La ley orgánica del Congreso Nacional, que le da omnipotencia al presidente, que esa es la otra comisión que creó el presidente Zambrano. Creó la comisión especial para dictaminar el tema de la ley orgánica porque hay que hacer reformas. Y recuerdo que en muchas de las intervenciones que tuve en el Congreso anterior, y vuelvo al Congreso anterior porque ahí es donde mejor pudimos observar esa omnipotencia, ¿verdad? Pero en realidad la Constitución de la República dice que quien tiene o la principal representación, o la autoridad principal del Congreso es el Pleno de Diputados. Y lo mismo pasa en la Corte Suprema de Justicia. No es una persona. Y le dije al abogado, mientras él daba la explicación, ese fue un artículo transitorio y lo
lo dejo claro y lo menciono porque escuché a la presidenta de la Corte decir que nosotros estábamos violentando la independencia y la institucionalidad. ¿Y qué hace el Congreso Nacional? No es crear, derogar o reformar leyes. ¿Y qué es eso? No es una ley. Por supuesto que no estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Estamos reformando o más bien retornándole al Pleno lo que le corresponde. Por naturaleza propia. Entre tanto, se reforma o se hace una nueva ley del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Porque sabemos que la tenemos que impulsar, pues porque acá, le repito, tenemos que aprender. Tenemos que lo que recientemente pasó nos enseñe. Y no significa que vamos a hacerlo todo bien, Hexana, y que no nos podemos equivocar. Y no significa que tenemos una varita mágica y vamos a resolver los problemas. No, pero lo que sí le puedo asegurar que tenemos es voluntad. Voluntad política, porque tenemos que entender, y nuevamente lo digo, y no me voy a cansar de decir esto, hacer acopio del mensaje que la gente nos dio el 30 de noviembre. Mire, muchos extraordinarios diputados, y de todos los partidos, incluso el Libre, no salieron electos. Y sabe que mucho pasó factura el hecho de haber pertenecido a ese Congreso, ¿verdad? A un Congreso improductivo, un Congreso que no le dio nada a la ciudadanía, del que la gente se avergonzaba. Mi principal crítica es mi mamá, y me decía, hija, qué pena me da verte con un silbato parado encima de un curul. Pero lamentablemente, Hexana, si no era de esa manera, no íbamos a poder detener un sinnúmero de leuleyadas, de ilegalidades, de situaciones que iban a ocurrir, y teníamos que comportarnos. ¿Cuál era su respuesta, diputada? Disculpe a su madre. ¿Cuál era su respuesta? A mí también me da pena, mami. Y me da vergüenza con los 166,660 personas que votaron por mí, que me eligieron diputada por primera vez, y que yo tenga que estar haciendo ese espectáculo. Y muchas veces que tuve la oportunidad de estar frente a una cámara, tener un micrófono, le pedí disculpas a la gente. Digo, no crean que me siento orgullosa de esta actitud. Y muchos me decían, pero usted era una de las más revoltosas. Sí, probablemente, ¿verdad? Pero teníamos que comportarnos tristemente de esa forma, porque no había manera. Ahí era imposición, ahí era patadas, ahí era la fuerza, ahí era sin votos, Hexana. Vean hoy lo que ocurre en el Congreso. Y esa es una cuestión que tenemos que empezar a corregir, y lo voy a decir siempre, porque el Congreso Nacional, a diferencia del Poder Ejecutivo, por ejemplo, donde el presidente Afura es de una denominación política, aunque en esta ocasión estamos, digamos que, en una cogobernanza con el Partido Liberal, porque si usted ve, hay muchos secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores, incluso la Junta Directiva del Congreso Nacional. 7 de los 15 miembros que habemos son sentados en la Junta Directiva arriba, son del Partido Liberal. Y que desde que ya se sentaron como pueblo hondureño, les demandan que se olviden del color. Así es que tenemos que actuar de esa manera, actuar con madurez política, pero lo que le quería decir cuando hablaba de la cogobernanza es que tenemos que empezar a quitar esa imagen que no es correcta, pero que tristemente se han cometido abusos, y que por eso la gente piensa eso, que cuando hablamos es que estamos negociando bajo la mesa. Ese es un parlamento, que hay 5 fuerzas políticas, y para poder sacar los votos hay que construir, hay que hablar, hay que hablar. Por eso es parlamento, y no necesariamente son negociaciones oscuras, son negociaciones que van a favor del país, a favor del pueblo hondureño, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted no elige, o qué pasó porque no eligieron las juntas directivas con los 65 votos que se requería, que solo habían 44? Pierde la seguridad jurídica. Y pareciera que, y la gente dice, y es que yo como de seguridad jurídica. Señores, pero es que si no hay seguridad jurídica, no viene la inversión, porque el inversionista no tiene las reglas claras y no hay empleo. Entonces sí, le afecta el hecho de que no haya seguridad jurídica. Y sí, no va a comer porque no va a tener empleo. Entonces, eso es lo que permite que tengamos un Congreso electo con los votos necesarios. De hecho, el presidente José Tomás Zambrano Molina y todos los que le acompañamos en la Junta Directiva nos eligieron con 86 votos, con mayoría calificada. El presidente en la historia con más votos, el presidente del Congreso Nacional electo con más votos, la Junta Directiva con más votos. ¿Pero qué le da eso? Seguridad. Entonces, eso le permite al presidente Afura y a su gabinete, a los quienes les acompañan, de ir a buscar inversionistas.
en el extranjero y también inversionistas nacionales que dicen, no, caramba, yo sí voy a invertir en mi país, voy a empezar a generar empleo, voy a empezar a generar las oportunidades que la gente necesita. Entonces, parecieran cosas muy, muy someras o que la gente, como bien usted lo dice, no las comprende, pero son tan importantes para poder finalmente dar la respuesta que la gente tiene. Así que nosotros entendemos, comprendemos esa responsabilidad que tenemos en el Congreso Nacional y estamos, créame, con toda la voluntad, pero sobre todo con el compromiso de sacar adelante toda la iniciativa y todo lo que tenga que ver, que esté en nuestra parte de la cancha, para darle seguridad jurídica, para, digamos que tener el ambiente, las condiciones para que este pueblo tenga lo que se merece. Como le digo, son necesidades muy básicas: salud, educación, una buena infraestructura, que haya respeto a la libre empresa, a las leyes, para que puedan haber inversionistas y entonces la gente tenga un empleo digno y pueda mantener a su familia, pues. Y por eso abrimos estos micrófonos y estos espacios acá en Suyapa Medios, porque también nos escuchan por La Voz de Suyapa, por todas nuestras plataformas, para que sean expertos como ustedes, personas que están tanto legislando como también estos analistas que nos hacen todo esta educación, nos brindan esta educación para que la gente comprenda, porque en muchos medios de comunicación y también en el Congreso escuchamos pero la gente no comprende de lo que se está hablando, y por eso es que Pulso de la Nación nos trae para que ustedes puedan educar a todos aquellos que nos ven. Antes de conformar, de integrar este Consejo de la Judicatura, ya existe una comisión que en 60 días va a dar una propuesta de la ley que se va a conformar. ¿Así es, abogado? Eso es lo que hemos escuchado en los rotativos, pero mira, yo te voy a ser sincero, yo consideraría que una de las cosas más prudentes que debe de haber es que el Consejo o los miembros que van a integrar el Consejo de la Judicatura sean electos por el Congreso Nacional. Y realmente debe de integrarse diferentes componentes, y dentro de ellos un componente fuertísimo de la sociedad civil. Mira, la democracia reposa en el sistema judicial. ¿Sí? Lo acabamos de vivir. Nos procesaron consejeros, nos procesaron magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, pero sí, viene la presidenta de la Corte y hoy dice, esto es injerencia. Dice, disculpe, ¿de qué injerencia está hablando? Es que la independencia, ¿de qué independencia está hablando cuando permitió la instrumentalización del Poder Judicial contra la democracia? Y eso, ¿sabe qué significa? Es botarnos la competitividad como país en referencia a los demás países de Centroamérica para poder ofrecer nuestro país y atraer inversión. Y yo por eso les digo, y siempre se lo digo a cada diputado con el que tengo la oportunidad de hablar, ok, cuando un político habla, cuando digo un político, todos somos políticos, somos animales políticos todos, pero cuando un representante del pueblo habla, lo que está hablando impacta directamente en el bolsillo de todos los hondureños. Es así. Así es. Es así, así de sencillo. Cuando un juez, cuando un magistrado administra justicia, está impactando en el bolsillo de todos los hondureños. Absolutamente de todos los hondureños. No, pero es que es un juez de paz, sí, pero es que ese juez de paz y esa resolución probablemente está resolviendo un conflicto de alguien que invirtió allá en un municipio del norte de Olancho, para ponerte un ejemplo, y esa persona ahí está poniendo una fábrica donde va a procesar harina de maíz y le está dando empleo, no menos que a 40 personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La responsabilidad y la seriedad en el ejercicio del poder. Durante muchos años lo perdimos. Y recuperar eso, y mira qué difícil. Estamos tratando de recuperar la confianza y venderla hacia el exterior, pero también tenemos que recuperar la confianza en nosotros mismos, en nuestros representantes, y por eso yo, aunque sea amarga o fea el trago de medicina que tengamos que pasar en este momento, es lo prudente. Mire, yo ahorita que entramos ya a Cuaresma, o sea, el Señor Jesús para enfrentar la prueba no comió azúcar, comió pan sin levadura y hierbas amargas, ¿sí o no?
para poder superar la prueba. Y eso es lo que le toca a todos los pueblos cuando venimos del desorden y de la inconsciencia de algún sector de la clase política que lo ha llevado al estado en el que estamos en este momento. Yo me reía y me decía ahora, fíjate, Lizzy, una señora que yo siempre le compro confites afuera, me decía, abogado, estamos fregados. Me dijo, ¿por qué? Le digo, vamos, ya no estamos ni coyol quebrado ni coyol comido, me dice. Y eso, ¿no ha visto la noticia? Pues que todo el pisto está embargado, me dice. Ustedes ya no estamos ni coyol quebrado ni coyol comido, hoy estamos con el próximo coyol embargado, me dice. Entonces, le digo, la gente hoy es una nueva ciudadanía, la gente es más consciente, la gente tiene flujo de información. Es lo que lo ha creado. Tiene flujo de información, sí. Y sobre todo, los pueblos y la voz del pueblo, de los pueblos, es la voz de Dios. Mientras no lo entiendan nuestros representantes o los representantes de cualquier lugar del mundo, los tropiezos van a ser inminentes, siempre. Nos quedamos ya cortos y muchísimas gracias por esa reflexión, abogado. Nos quedamos ya cortos de tiempo, pero no quiero que despidamos Pulso a la Nación si en unos 30 segundos también una conversación usted ya directamente con el pueblo hondureño. No, gracias, Exana, por este espacio. Gracias, abogado, por compartir este set, y gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares o donde sea que nos estén viendo. Desde de mi parte, como ciudadana, más que como diputada, decirles que estoy comprometida, tengo un compromiso con mi país, tengo un compromiso con mi departamento, tengo un compromiso con la gente que confió, y no significa que no me voy a equivocar, pero sí, créame que estoy absolutamente comprometida en no fallar, en hacer lo correcto y en hacer acopio de ese mensaje que el pueblo hondureño nos dio el 30 de noviembre. Igualmente el presidente Afura, igualmente el presidente Zambrano, que estamos acuerpándolos para poder hacer lo correcto y darle a Honduras la Honduras que se merece. Muchas gracias por habernos acompañado en Pulso a la Nación, y a ustedes los esperamos en una próxima emisión. Soy Hexana Carrillos, gracias, nos vemos.